En un tiempo de guerra y traiciones, donde la justicia es un susurro entre los árboles, surge una hermandad que lucha en las sombras, la Flecha Negra. En esta historia de aventuras, caballeros y proscritos se enfrentan en el fragor de la Guerra de las Dos Rosas, mientras el joven Dick Shelton busca la verdad sobre su familia y su propio destino. Entre persecuciones, asedios y duelos de honor, Robert Louis Stevenson nos sumerge en un mundo de intrigas y valentía, donde el filo de la espada decide el futuro de los hombres. Acompáñanos en este viaje lleno de peligro y romance, donde cada flecha lanzada lleva consigo el peso de la justicia y la venganza. Capítulo 1. El escudero de Tunstall. La brisa helada de la mañana serpenteaba entre los árboles del bosque de Tunstall, como un susurro de tiempos antiguos que se negaban a ser olvidados. Sobre los campos húmedos por el rocío, una leve neblina se aferraba a la tierra, oscureciendo los senderos que los viajeros recorrían con premura y precaución. En medio de aquel paisaje, donde la luz pálida del alba apenas lograba penetrar la espesura, cabalgaba un joven escudero, con la frente marcada por la incertidumbre y el corazón cargado de preguntas sin respuesta. Richard Shelton, o simplemente Dick, como era llamado por sus compañeros, era un muchacho de 18 años, alto y de constitución fuerte, aunque no del todo formado. Su cabello castaño ondeaba bajo el casco ligero que portaba, y en su rostro se dibujaba una expresión de determinación y duda a partes iguales. Sus vestiduras, aunque modestas, denotaban su condición de escudero al servicio de Sir Daniel Brackley, un caballero de renombre cuya reputación oscilaba entre el respeto y el recelo. Dick se dirigía al castillo de Tunstall, un bastión de piedra oscura enclavado en la frontera de los dominios de Sir Daniel. Su caballo avanzaba con paso firme por los senderos embarrados, mientras su mente vagaba entre recuerdos difusos de un pasado envuelto en sombras. Había crecido bajo la tutela de Sir Daniel, quien, tras la muerte de su padre, lo había acogido como su pupilo. Sin embargo, en su corazón anidaba una duda persistente. ¿Había sido Sir Daniel un protector o un verdugo disfrazado de benefactor? El eco de un silbido rasgó el silencio del bosque. Instintivamente, Dick tiró de las riendas y detuvo su montura. Miró a su alrededor, con los sentidos alerta. Nada parecía moverse, salvo el susurro de las hojas mecidas por el viento. Un presentimiento le recorrió la espalda como un escalofrío. Algo o alguien lo acechaba. De repente, un zumbido cortó el aire. Una flecha negra se clavó en el tronco de un árbol, a escasos pasos de él. Atónito, Dick desmontó con rapidez y se acercó. La flecha, de factura sencilla pero con la punta afilada, tenía atado un pergamino con un sello de cera roja. Con manos temblorosas, deshizo el nudo y desplegó el mensaje. Aquel que siembra traición, cosechará muerte. Justa es la mano que lanza la flecha negra. Sir Daniel pagará su deuda con sangre. Dick sintió un nudo en la garganta. La Flecha Negra. Había oído historias sobre ellos. Proscritos, vengadores, justicieros. Hombres que decían luchar contra la opresión de caballeros y nobles que traicionaban su juramento de honor. Se decía que su líder, Ellis Duckworth, había jurado vengarse de Sir Daniel y de todos aquellos que lo seguían. Pero Dick no podía creerlo. Sir Daniel era su protector, su mentor, el hombre que le había dado un hogar. Y sin embargo, existían rumores. Se hablaba de traiciones, de asesinatos cometidos en la sombra, de bienes robados y tierras usurpadas. Su padre, Sir Harry Shelton, había muerto en circunstancias extrañas, y aunque Sir Daniel siempre había asegurado que fue en batalla, había voces que susurraban otra historia. Con el corazón palpitante, Dick dobló el pergamino y lo guardó entre sus ropas. Debía llegar a Tunstall lo antes posible y obtener respuestas. ¿Era cierto lo que decían? Era Sir Daniel un traitor. Montó de nuevo y espoleó a su caballo. La niebla se disipaba lentamente, revelando el contorno oscuro de la fortaleza en la distancia. Su hogar. O al menos, el único hogar que había conocido. Lo que Dick no sabía era que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 2. La flecha de la venganza. El castillo de Tunstall se alzaba sobre la colina como un centinela de piedra, con sus murallas oscurecidas por la humedad y sus torres desafiando el cielo nublado. Desde lejos, parecía imponente, un bastión seguro contra los peligros de un mundo en guerra. Pero para Dick Shelton, aquel lugar que había considerado su hogar se sentía ahora como una jaula de secretos y sombras. Cruzó el puente levadizo con paso firme, sujetando las riendas de su caballo.
A su alrededor, los hombres de armas de Sir Daniel Brackley cumplían sus tareas con disciplina. Los herreros martilleaban sobre yunques encendidos, mientras los escuderos corrían de un lado a otro cargando espadas, lanzas y escudos. El castillo estaba en alerta. Shelton. Llamó una voz áspera. Dick Gyro y Vio a Bennett Hatch, uno de los capitanes de Sir Daniel. Era un hombre robusto, de rostro curtido y mirada severa. Hatch había sido el único al que Dick podía llamar amigo dentro de aquellas murallas. «Por fin llegas», dijo Hatch, cruzando los brazos. Sir Daniel preguntó por ti al amanecer. Algo lo tiene inquieto. Dick asintió, pero no respondió de inmediato. Aún tenía el pergamino con la amenaza de la flecha negra oculto entre sus ropas. ¿Debía mostrárselo a Hatch? ¿Podía confiar en él? Bennett, comenzó, con la voz vacilante. ¿Has oído hablar de la flecha negra? Hatch frunció el ceño y miró a su alrededor, asegurándose de que nadie escuchara. Baja la voz, muchacho, murmuró, tomándolo del brazo y llevándolo a un rincón apartado. Esos malditos proscritos han estado atacando nuestras caravanas. Anoche. 2 hombres fueron hallados muertos en el bosque, con flechas negras clavadas en sus pechos. Dick sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Why Sir Daniel? Preguntó. Más furioso que nunca, respondió Hatch. Pero también parece preocupado. Ha ordenado reforzar las patrullas y reunir a sus vasallos. Algo grande se avecina. Dick asintió lentamente. La amenaza era real. La flecha negra no era solo una historia de taberna ni una leyenda susurrada entre los campesinos. Era un enemigo que se movía en las sombras, esperando el momento para atacar. El señor de Tunstall. Cuando Dick entró en el gran salón del castillo, encontró a Sir Daniel Brackley de pie junto a la chimenea, con el ceño fruncido y las manos cruzadas tras la espalda. A su lado, el monje Sir Oliver Oates, su consejero, murmuraba palabras en voz baja, como si susurrara secretos al oído de su señor. Sir Daniel era un hombre alto y de complexión robusta, con un rostro marcado por los años y una mirada penetrante que podía helar la sangre de sus subordinados. No era un caballero piadoso ni honorable, pero tampoco era un necio. Había sobrevivido a la guerra y a la traición porque sabía cuándo atacar y cuándo retroceder. «Ah, aquí está mi joven Shelton», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bienvenido a casa, muchacho. Dick inclinó la cabeza en señal de respeto. «Mi señor». Sir Daniel se acercó con pasos medidos y le puso una mano en el hombro. «Eres un muchacho fuerte y leal, Dick. Un hombre en quien puedo confiar, ¿verdad?» Dick sintió que su garganta se secaba. ¿En quién confiaba él realmente? «Por supuesto, mi señor», respondió, sin convicción. Sir Daniel sonrió. Bien. «Porque se acerca un momento crucial, muchacho. Hay quienes conspiran contra mí. Traidores que pretenden destruir lo que he construido. Necesito saber que estás de mi lado». Dick tragó saliva. Era una prueba. «Mi señor, he visto algo en el bosque», dijo, sacando el pergamino con la amenaza. «Una flecha negra». Sir Daniel tomó el papel con una expresión tensa y lo leyó en silencio. Luego, lo arrugó con fuerza en su puño. «Malditos perros», gruñó. No permitir que me desafíen. Bennett. Hatch apareció de inmediato. «Sí, mi señor. Refuerza las patrullas. Nadie entra ni sale del castillo sin mi permiso. Y quiero a ese bastardo de Ellis Duckworth muerto antes de que termine la semana». Dick sintió un nudo en el estómago. Ellis Duckworth. Había escuchado su nombre en susurros. Un hombre que había perdido todo por culpa de Sir Daniel. Un hombre que buscaba justicia con el filo de su espada, y con la punta de una flecha negra. Una decisión difícil. Esa noche, mientras las sombras se alargaban en los muros de Tunstall, Dick se sentó en el alféizar de su ventana, observando el bosque en la distancia. Su mundo estaba cambiando. Había crecido creyendo que Sir Daniel era su protector, pero ahora las dudas lo carcomían. ¿Y si la flecha negra decía la verdad? ¿Y si su padre había sido asesinado por el hombre al que servía? Los gritos de los soldados interrumpieron sus pensamientos. El castillo estaba bajo ataque. Se puso en pie de un salto y corrió hacia las almenas. A lo lejos, en la oscuridad del bosque, vio lo que antes solo había oído en historias.
Flechas negras llovían desde la espesura. Capítulo 3. El asalto nocturno. La luna, pálida y sombría, flotaba sobre el castillo de Tunstall como un testigo mudo de la batalla que se desataba en la oscuridad. El ulular del viento se entremezclaba con los alaridos de los hombres heridos y el silbido mortal de las flechas que surcaban el aire. Desde las murallas, Dick Selton observaba con el corazón acelerado cómo la emboscada tomaba forma. Hombres encapuchados emergían de entre los árboles, rápidos como sombras, y sus arcos lanzaban muerte sobre la fortaleza. La flecha negra estaba aquí. ¡A las armas! Defended Los Morales. Rugió Bennet Hatch, espada en mano, mientras empujaba a los hombres a sus posiciones. Los soldados de Sir Daniel se apresuraban a responder, pero el ataque había sido demasiado repentino. Algunas flechas negras habían encontrado su objetivo antes de que pudieran reaccionar. Ya había cuerpos esparcidos en el patio, y la sangre oscura se derramaba sobre las piedras frías. Dick sintió un nudo en el estómago. Esta no era una justa ni un torneo. Esto era guerra. Tomando una ballesta de un estante cercano, corrió a las almenas y se arrodilló junto a un arquero caído. La madera de la muralla estaba astillada por los impactos de las flechas enemigas. Apuntó con manos temblorosas hacia la espesura del bosque y disparó. El virote se perdió en la penumbra. No sabía si había dado en el blanco, pero tampoco importaba. Un instante después, el sonido de cascos retumbó en el camino que llevaba al castillo. Hombres a caballo irrumpían en la escena, lanzando gritos de guerra. «¡Nos asaltan por la puerta trasera!», gritó un soldado desde la torre de vigía. Dick giró la cabeza con el corazón encogido. Era una trampa. Mientras los arqueros de la flecha negra mantenían la distracción en el frente, un segundo grupo intentaba irrumpir por la puerta secundaria. El castillo de Tunstall estaba en peligro de caer. La decisión de Dick. Ven conmigo, muchacho. Le gritó Hatch, tirando de su brazo. Tenemos que defender la puerta. Dick asintió, pero en su interior una duda lo carcomía. ¿A quién debía su lealtad? A lo lejos, entre las sombras de los asaltantes, creyó ver un rostro conocido. Un hombre de barba espesa y mirada firme, montado en un caballo negro. Ellis Duckworth. La sangre de Dick se heló. Ese era el líder de la flecha negra. El hombre que juraba vengar a los traicionados por Sir Daniel. ¿Era posible que tuviera razón? ¿Podría ese hombre conocer la verdad sobre su padre? Pero no tuvo tiempo de pensar. Los invasores habían logrado derribar la puerta trasera del castillo. La batalla en el patio. El sonido de madera resquebrajándose resonó en la fortaleza. La puerta trasera había cedido. Como un torrente incontrolable, los hombres de la flecha negra irrumpieron en el patio, espada en mano. Dick desenvainó su arma. Había entrenado toda su vida para ese momento, pero nunca había matado a un hombre. Los atacantes avanzaban con rapidez. Eran menos que los hombres de Sir Daniel, pero estaban mejor organizados. Y lo más importante, luchaban con un propósito. Dick se encontró frente a un enemigo de túnica oscura. El bandido blandió su espada con furia y Dick, instintivamente, alzó su acero para bloquear el golpe. La fuerza del impacto le recorrió los brazos, pero se mantuvo firme. El bandido retrocedió y atacó de nuevo, pero esta vez, Dick reaccionó más rápido. Esquivó y lanzó un tajo lateral. Sintió la resistencia de la carne bajo el filo de su espada. El hombre cayó de rodillas, con la mano presionando su costado sangrante. Dick sintió náuseas. Había herido a alguien. No tuvo tiempo de procesarlo. Otro atacante se lanzó sobre él, y esta vez, solo pudo esquivar a duras penas. El caos era absoluto. Los hombres de Sir Daniel comenzaban a reagruparse, empujando a los invasores de vuelta a la puerta. La flecha negra estaba perdiendo terreno. De repente, un sonido rasgó el aire. El cuerno de retirada. Dick giró la cabeza y vio cómo Ellis Duckworth levantaba su brazo, señalando la retirada. Los hombres de la flecha negra comenzaron a retroceder, fundiéndose con la oscuridad del bosque. Un mensaje de advertencia. La batalla había terminado. El ataque había sido repelido, pero la flecha negra había dejado su marca. Entre los escombros, un estandarte negro ondeaba en la brisa nocturna. Dick se acercó y lo recogió. Había un mensaje bordado en él. Nos retiramos hoy, pero volveremos por lo que es nuestro.
Justicia para los traicionados. Justicia para los muertos. Dick sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que esto no había terminado. Capítulo 4. Sombras en el bosque. El amanecer llegó teñido de escarlata. El humo de las hogueras aún se elevaba sobre el castillo de Tunstall, y el olor a sangre persistía en el aire. Los cuerpos de los caídos, tanto amigos como enemigos, yacían en el patio y a lo largo de la muralla, testigos mudos del asalto nocturno. Los criados y soldados supervivientes trabajaban sin descanso, recogiendo a los muertos, arrastrándolos con esfuerzo para darles sepultura o quemarlos en una pira funeraria. Dick Selton observaba la escena desde lo alto de las almenas. La flecha negra había sido repelida, pero no derrotada. Sus hombres se habían desvanecido entre los árboles, llevándose consigo su ira, su sed de venganza, y su juramento de regresar. «Muchacho». La voz ronca de Bennet Hatch lo sacó de sus pensamientos. El veterano capitán estaba cubierto de polvo y hollín, con la espada aún manchada de sangre. «¿Qué harás ahora?», preguntó Hatch, apoyándose en la muralla. «Sabes tan bien como yo que Sir Daniel no dejará pasar este ataque. Buscará venganza». Dick asintió en silencio. Lo sabía. Y no solo eso, sabía que su vida pendía de un hilo. Había crecido creyendo que Sir Daniel era su protector, su benefactor. Pero la flecha negra lo acusaba de ser un traidor, el asesino de su padre. Anoche, cuando los invasores se retiraron al bosque, Dick no pudo evitar preguntarse, ¿quién decía la verdad? «Voy a seguirlos», dijo al fin. Hatch frunció el ceño. «¿Seguirlos? ¿Quieres decir que vas a?» «Voy a descubrir la verdad, Bennet. Voy a averiguar qué pasó con mi padre». Hatch lo miró con gravedad, como si sopesara sus palabras. Durante años, el viejo soldado había sido como un tío para Dick, un amigo en el peligroso mundo de Sir Daniel. Ahora, parecía debatirse entre la lealtad a su señor y el cariño que sentía por el muchacho. Finalmente, suspiró. «Eres testarudo como tu padre», murmuró. «Pero si vas a hacer esto, no lo hagas solo». Fuera de Tunstall. Dick no podía permitirse más demoras. Si Sir Daniel descubría sus intenciones, lo haría ejecutar por traición. Esperó hasta la noche, cuando las luces en el castillo comenzaron a apagarse y el silencio de la madrugada envolvió la fortaleza. Con el sigilo de un cazador, se deslizó por los pasillos oscuros, evitando a los guardias, hasta llegar a los establos. Allí, en la penumbra, una figura lo esperaba. «Te dije que no lo hiciera solo», susurró Hatch, sosteniendo las riendas de un caballo ensillado. Dick Lomero con sorpresa. Vendrás conmigo. No. «Pero te daré ventaja. He dejado la puerta del este sin vigilancia durante 1 hora. Es todo lo que puedo hacer sin que me corten la cabeza». Dick sintió un nudo en la garganta. No sabía cómo agradecerle. Que Dios te proteja, Bennet. Waitii, muchacho. «Ahora vete antes de que me arrepienta». Sin perder más tiempo, Dick montó a caballo y se lanzó a la oscuridad de la noche, huyendo de Tunstall hacia el bosque. Las profundidades del bosque. El bosque de Tunstall era un laberinto de sombras y susurros. Las ramas nudosas se alzaban como dedos esqueléticos, y las hojas, agitadas por el viento, parecían murmurar antiguas advertencias. Dick cabalgó durante horas, con la única compañía del ulular de los búhos y el crujir de las ramas bajo las pezuñas de su caballo. No sabía exactamente a dónde iba, solo sabía que debía encontrar a la flecha negra. El amanecer comenzaba a teñir el horizonte de tonos violáceos cuando, a lo lejos, divisó el rastro de una fogata. Detuvo su caballo y desmontó con cautela. Si había aprendido algo en su entrenamiento con Sir Daniel, era que los bosques eran territorio de bandidos. Avanzó en silencio, escondiéndose entre los troncos. Se acercó lo suficiente para distinguir las figuras alrededor del fuego. Eran 4 hombres, vestidos con ropas oscuras, sus arcos descansaban sobre sus rodillas. No había duda. Eran de la flecha negra. Y uno de ellos era Ellis Duckworth. Un encuentro peligroso. Dick tomó aire y dio un paso al frente. «No soy enemigo», dijo, con voz firme. Las reacciones fueron inmediatas. Los hombres se pusieron en pie y sacaron sus armas. «¿Quién demonios eres?», gruñó uno de ellos, un hombre de mandíbula cuadrada. Ellis Duckworth alzó una mano, deteniendo a sus hombres.
Sus ojos azules se posaron en Dick con una intensidad que helaba la sangre. «Yo lo conozco», dijo Duckworth. «Es el hijo de Harry Selton». Los otros hombres intercambiaron miradas. «¿Qué haces aquí, muchacho?», preguntó Duckworth. Dick trago saliva. Este hombre tenía respuestas. «Quiero saber la verdad sobre mi padre». Duckworth guardó silencio un momento. Luego, con un gesto lento, se acercó a Dick y le puso una mano en el hombro. «Entonces, muchacho, has venido al lugar correcto». Capítulo 5. El secreto de la flecha negra. La mirada de Ellis Duckworth era como el filo de una daga afilada. Había en sus ojos un brillo de reconocimiento, de pesar, y quizás de justicia postergada. «Tu padre era un hombre honorable, muchacho», dijo finalmente. «Y fue traicionado por aquel a quien servía». Dick sintió que el mundo entero se tambaleaba a su alrededor. Había esperado esa respuesta, pero oírla en voz alta la hacía más real. «Sir Daniel», murmuró, sintiendo un nudo de rabia en la garganta. Duckworth asintió lentamente. «Sí. Tu padre descubrió algo que no debía. Algo sobre las tierras que ahora posee Sir Daniel. Y por eso, lo hizo asesinar». Dick apretó los puños. La ira ardía en su pecho, pero también la incertidumbre. «¿Cómo puedes estar seguro?». Duckworth suspiró y señaló el emblema de su túnica. La flecha negra, el símbolo de los proscritos, de los traicionados. «Porque yo estaba allí cuando ocurrió. Tu padre me salvó la vida, y a cambio, lo mataron». Un silencio sepulcral se extendió entre los hombres. El viento ululó entre las copas de los árboles, como si la propia naturaleza susurrara antiguas venganzas. Dick apenas podía procesarlo. «No puedo quedarme de brazos cruzados». Duckworth lo miró con gravedad. «No puedes volver a Tunstall, muchacho. Si Sir Daniel sospecha que sabes la verdad, estarás muerto antes del alba». Dick lo sabía. Regresar al castillo significaba una sentencia de muerte. «¿Y qué debo hacer, entonces?». Duckworth se acercó y puso una mano en su hombro. «Únete a nosotros. Lucha por la justicia. Un pasado marcado por la sangre». La propuesta lo tomó por sorpresa. Siempre había visto a la flecha negra como forajidos, bandidos escondidos en los bosques, enemigos del orden. Pero ahora, comprendía que eran más que eso. Eran hombres que habían sido despojados de sus tierras, de sus derechos, de sus familias. «Los hombres de Sir Daniel nos llaman traidores», dijo Duckworth, «pero dime, Dick Selton, ¿quién es el verdadero traidor?». Dick bajó la mirada. No tenía respuesta. En su mente, recordó su infancia en Tunstall, la fortaleza, los banquetes, los entrenamientos con la espada. Siempre había creído que servía a un señor noble. Pero ahora sabía que su vida había sido una mentira. «Mi padre murió por la avaricia de un hombre», susurró, sintiendo cómo la furia crecía en su interior. «No pienso quedarme de brazos cruzados». Duckworth sonrió levemente. «Bien, muchacho. «Pero antes de luchar, debes aprender a sobrevivir». La prueba del novato. La flecha negra no era solo un grupo de rebeldes, era una hermandad. Y antes de aceptar a un nuevo miembro, debía demostrar su valía. «Si quieres unirte a nosotros», dijo un hombre de barba espesa llamado Will Lawless, «debes superar la prueba del bosque». Dick levantó la barbilla, desafiante. «¿En qué consiste?». Will sonrió de lado. «Sencillo. Tienes que cruzar el bosque de Ravenscroft antes del amanecer, sin que te atrapen». Dick sintió un escalofrío. Ese bosque era famoso por sus trampas y emboscadas. «Si logras llegar al otro lado, serás uno de los nuestros», añadió Duckworth. «Si no, bueno, esperemos que sigas con vida». Dick sabía que no tenía elección. La noche de los cazadores. La luna brillaba alta cuando Dick se internó en el bosque. La oscuridad era espesa, y el aire olía a musgo y tierra húmeda. Sabía que los hombres de la flecha negra lo estaban observando. Ellos eran los cazadores, y él, la presa. «Debo moverme rápido», se dijo, avanzando entre los árboles con pasos ligeros. El silencio era engañoso. En cualquier momento, podía oír el silbido de una flecha o el crujido de una rama partida. De repente, un ruido a su izquierda. Dick se lanzó al suelo justo a tiempo. Una flecha pasó silbando sobre su cabeza. «Ahí está».
Oyó una voz. Sin pensar, se levantó y corrió. Saltó sobre un tronco caído, se deslizó entre arbustos espinosos y se adentró más en la espesura. Sabía que no podía escapar solo con velocidad. Necesitaba usar su ingenio. Entonces, vio un arroyo serpenteando entre las rocas. Una idea cruzó su mente. El agua. Sin detenerse, se lanzó dentro del arroyo y comenzó a avanzar corriente abajo. El frío le caló hasta los huesos, pero logró silenciar sus pasos. Los cazadores lo perdieron de vista. ¿Dónde demonios se metió? Oyó que alguien murmuraba. Su truco había funcionado. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, salió del agua y se escondió tras un tronco caído. El amanecer estaba cerca. Solo debía resistir un poco más. El nacimiento de un rebelde. Cuando los primeros rayos del sol atravesaron el follaje, Dick emergió del bosque, exhausto y empapado, pero vivo. Frente a él, la flecha negra lo esperaba. Duckworth cruzó los brazos y asintió con aprobación. Nada mal, muchacho. Will Lawless soltó una carcajada. Parece que hemos encontrado a un Selton de verdad. Duckworth se acercó y le entregó un carcaj lleno de flechas negras. Bienvenido a la hermandad. Dick tomó las flechas y las sostuvo con fuerza. Ya no era un escudero al servicio de Sir Daniel. Ahora, era un hombre con una misión. Capítulo 6. El primer golpe. La luz del alba se filtraba entre los árboles del bosque de Ravenscroft, pintando de tonos dorados las hojas y el musgo húmedo. Dick Selton, ahora parte de la Hermandad de la Flecha Negra, sentía el peso de su nueva identidad. No basta con sobrevivir, muchacho, le dijo Ellis Duckworth mientras caminaban entre la espesura. Ahora que eres uno de nosotros, debes aprender a pelear como un verdadero forajido. Dick asintió. Había aceptado unirse a la rebelión no solo por venganza, sino por justicia. No podía permitir que Sir Daniel continuara usurpando tierras y traicionando a los suyos. El momento de actuar había llegado. Entrenamiento en la sombra. Durante los días siguientes, Dick fue sometido a un riguroso entrenamiento. La Flecha Negra no era un ejército convencional. Eran guerrilleros, expertos en emboscadas, en el sigilo y en el uso del terreno a su favor. Las flechas son nuestro emblema, le explicó Will Lawless mientras le entregaba un arco de tejo, pero no somos simples arqueros. Somos sombras en la espesura, fantasmas en la noche. Dick sujetó el arco con firmeza y asintió. Su padre había sido un caballero, educado en la caballería y el combate cuerpo a cuerpo, pero él debía aprender un nuevo tipo de lucha. Los entrenamientos eran agotadores. Desde el amanecer hasta el anochecer, Dick corría entre los árboles, trepaba riscos, practicaba con la espada y perfeccionaba su puntería con el arco. No dispares por impulso, le dijo Ellis Duckworth en una ocasión. Respira, siente el viento, escucha a la presa. Y cuando estés listo, suelta la cuerda. Dick inspiró hondo y fijó la vista en el blanco, una bolsa de cuero colgada de una rama a 50 pasos de distancia. Soltó la cuerda. La flecha cortó el aire y se clavó en el centro de la bolsa. Will Lawless silbó con aprobación. Nada mal, muchacho. Dick sonrió, sintiendo como su destreza aumentaba cada día. Ya no era solo un escudero, estaba convirtiéndose en un verdadero guerrillero. La primera misión. Una noche, mientras la luna plateaba el cielo, Duckworth reunió a los hombres en el claro del bosque. Ha llegado la hora, dijo, con una chispa de determinación en los ojos. Sir Daniel ha enviado un cargamento de oro hacia Tunstall. Debemos interceptarlo. Dick sintió su corazón acelerarse. Era la primera vez que participaría en una incursión real. El oro que transportan no es suyo, continuó Duckworth. Es dinero saqueado de campesinos y tierras que alguna vez pertenecieron a hombres justos. Esta es nuestra oportunidad de devolver un golpe. Los hombres asintieron con determinación. No eran simples bandidos, su causa era más grande. La emboscada en el camino real. Bajo la oscuridad de la noche, la Flecha Negra se movió como un grupo de lobos silenciosos. El objetivo era un convoy de carretas escoltado por una docena de soldados de Sir Daniel. Dick se escondió tras unos arbustos junto a Will Lawless. Su arco estaba listo, su respiración contenida. Espera la señal, susurró Will. Desde lo alto de un árbol, Duckworth levantó una antorcha y la agitó 3 veces.
Era la señal. ¡Ahora!, gritó Will. Las flechas volaron en la oscuridad, silbando como pájaros nocturnos. Los soldados cayeron sin saber de dónde venían los disparos. Dick tensó su arco y disparó. Su flecha encontró un blanco, un guardia que, sorprendido, se desplomó en la hierba. Los caballos relincharon, las carretas se detuvieron y el caos se desató. ¡A ellos!, gritó Duckworth. Dick desenvainó su espada y corrió entre la confusión. Los hombres de la flecha negra surgieron de entre los árboles como espectros, atacando con velocidad y precisión. Uno de los soldados se giró hacia él con la espada en alto. Dick bloqueó el golpe y respondió con rapidez, desarmándolo. «¡Ríndete!», lo ordenó. Pero el soldado, en lugar de rendirse, intentó escapar. Dick lo dejó ir. No mataría a un hombre desarmado. En pocos minutos, la escaramuza terminó. Los soldados que quedaban huyeron hacia el bosque, dejando el oro atrás. «¡Lo logramos!», gritó Will, levantando un saco de monedas. Dick respiró hondo, sintiendo la adrenalina en sus venas. Había participado en su primera batalla, y había vencido. Un nuevo enemigo. Mientras revisaban el botín, Duckworth frunció el ceño. Entre los papeles del convoy, había una carta con el sello de Sir Daniel. «¿Qué dice?», preguntó Dick. Duckworth leyó en silencio antes de levantar la mirada con gravedad. «Sir Daniel ha pedido refuerzos a un hombre peligroso». Sir Oliver Oates. Los hombres se miraron con inquietud. El nombre de Oates inspiraba miedo. Era un mercenario cruel, conocido por su brutalidad. Dick apretó los puños. Sabía que la lucha apenas comenzaba. Duckworth cerró la carta y miró a sus hombres. «Hemos ganado una batalla, pero la guerra no ha terminado. Sir Daniel nos perseguirá con más furia que nunca». Dick sintió una mezcla de orgullo y determinación. Había dado su primer golpe, pero aún quedaban muchas batallas por pelear. Capítulo 7. La sombra del mercenario. El bosque de Ravenscroft amaneció envuelto en una neblina espesa. El aire olía a tierra húmeda y a peligro inminente. La victoria sobre el convoy de Sir Daniel había elevado el ánimo de la Flecha Negra, pero en el corazón de Dick Selton palpitaba una inquietud creciente. Sir Oliver Oates. El nombre había provocado un escalofrío entre los hombres de la hermandad. No era un simple caballero mercenario, era un cazador de hombres, un maestro de la guerra sucia, leal solo al oro y a la sangre. Ellis Duckworth, con el semblante endurecido por la preocupación, reunió a los hombres en el claro del bosque. «Sabíamos que Sir Daniel no se quedaría de brazos cruzados», dijo, con voz firme. «Pero ahora ha llamado a un demonio con forma de hombre». Will Lawless cruzó los brazos y escupió al suelo. «Oates no tiene piedad. Si nos encuentra, nos colgará uno por uno de los árboles». Dick sintió un nudo de rabia en el pecho. La guerra contra Sir Daniel ya no era una simple lucha de emboscadas y golpes furtivos. Ahora era una cacería, y ellos eran la presa. El rastro de muerte. Antes del mediodía, llegaron noticias desde un pueblo cercano. Una posada había sido incendiada. Dentro, habían encontrado a dos hombres que alguna vez habían servido a la Flecha Negra. «Oates ya está aquí», susurró Duckworth. Dick, junto a un pequeño grupo, se dirigió a la posada quemada. El humo aún flotaba sobre las cenizas, y un olor fétido impregnaba el aire. Se arrodilló junto a los cuerpos. Habían sido ejecutados con precisión despiadada, un tajo limpio en la garganta, sin rastro de lucha. «No fueron bandidos comunes», murmuró Will Lawless. «Esto es obra de Oates». Dick se puso de pie con los puños apretados. «Debemos actuar antes de que nos encuentre». Duckworth asintió. «Entonces atacaremos primero». Cueva del mercenario. Un espía de la hermandad había seguido a Oates y a sus hombres hasta su campamento, en una cueva al pie de la colina de Blackmoor. Eran 20 soldados bien armados, pero desprevenidos. «Si esperamos, reunirán más hombres», dijo Duckworth. «Debemos asestar el golpe ahora». El plan era simple: dividirse en grupos y atacar desde distintos frentes, golpeando con rapidez antes de que los soldados pudieran organizarse. Dick formaba parte del grupo que atacaría desde el flanco izquierdo. Su arco estaba listo, su daga asegurada al cinturón. El viento ululaba entre los árboles cuando la Flecha Negra descendió en silencio sobre la cueva.
Los centinelas no tuvieron oportunidad de reaccionar. Una flecha silbó en la oscuridad y se clavó en la garganta de un guardia. Otro cayó con un grito ahogado antes de que pudiera dar la alarma. ¡Ahora! Susurró Duckworth. Los hombres de la flecha negra irrumpieron en la cueva. El choque de espadas y los gritos de batalla resonaron en el aire. Dick se abrió paso entre la refriega. Un soldado lo atacó con una alabarda, pero esquivó el golpe y respondió con su espada corta, hiriéndolo en el costado. El combate fue feroz pero breve. Los soldados, tomados por sorpresa, cayeron uno a uno. Cuando el último enemigo cayó, Dick alzó la vista, buscando a Oates. Pero no estaba allí. Una sombra en la oscuridad. «No puede ser», exclamó Will Lawless. «Hemos matado a sus hombres, pero el lobo sigue suelto». Duckworth frunció el ceño. Otsias estudo. Nunca se habría quedado en un sitio tan expuesto. Dick sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Esto era una trampa», murmuró. De repente, un grito lejano perforó la noche. «¡El campamento!», gritó uno de los hombres. El corazón de Dick se detuvo un instante. Habían atacado la cueva, pero Oates había atacado su hogar. Sin pensarlo dos veces, corrió colina abajo, seguido por los demás. El bosque pasó como un torbellino a su alrededor, y la ansiedad le oprimió el pecho. Cuando llegaron al claro, el campamento estaba en llamas. Hombres y mujeres corrían entre el caos. Las tiendas ardían, las flechas volaban, y las espadas chocaban con violencia. En medio del fuego y la confusión, una figura oscura se erguía con una sonrisa cruel. Sir Oliver Oates. Un nuevo juramento. Dick se lanzó hacia él con la espada desenvainada. Pero Oates lo vio venir y detuvo su ataque con facilidad. «Eres rápido, muchacho», dijo con una voz áspera. «Pero aún te falta mucho para vencerme». Con un solo movimiento, desarmó a Dick y lo empujó al suelo. Cuando Oates alzó su espada para el golpe final, una flecha negra surcó la oscuridad y se clavó en su hombro. «Bastardo», rugió Oates, retrocediendo. Dick rodó hacia atrás y recuperó su espada. Pero cuando se puso de pie, el mercenario ya había desaparecido entre la espesura. El campamento estaba en ruinas. La flecha negra había vencido en la cueva, pero habían pagado un precio alto. Duckworth se acercó a Dick, su rostro endurecido. «Oates volverá». «Y la próxima vez, no nos tomará por sorpresa». Dick apretó los dientes. Era hora de dejar de ser un simple guerrillero. Era hora de convertirse en un líder. Capítulo 8. La venganza de la flecha negra. El aire de la madrugada estaba impregnado del olor a ceniza y sangre. El campamento de la flecha negra yacía en ruinas, pero el espíritu de la hermandad seguía intacto. Dick Selton, con la espada aún manchada de batalla, miró a su alrededor. Los supervivientes trabajaban en silencio, recogiendo lo que podían, atendiendo a los heridos, preparando la próxima batalla. Will Lawless se acercó con el ceño fruncido. «Nos tomó desprevenidos, muchacho», dijo, observando el paisaje devastado. «Oates nos ha golpeado donde más duele». Dick asintió, con los puños apretados. «Pero pagará por cada vida que se ha llevado». Ellis Duckworth apareció a su lado, con una mirada sombría. «No podemos quedarnos aquí. Oates volverá con más hombres». Dick inspiró hondo. «Entonces no esperaremos. Iremos tras él». Los hombres de la flecha negra alzaron la vista. Sus ojos reflejaban el mismo fuego que ardía en el corazón de Dick. El rastro del enemigo. Aún bajo la luz incierta del amanecer, los exploradores encontraron huellas frescas que se adentraban en el bosque. «Se movieron rápido», murmuró uno de ellos. «Pero no lo suficiente». Dick reunió a sus mejores hombres. «Si Oates cree que escapará ileso, está equivocado. Lo seguiremos hasta el fin del mundo si es necesario». Los rastros conducían hacia el sur, hacia una aldea llamada Westwood. Era un sitio pequeño, pero en tiempos de guerra, cualquier pueblo podía convertirse en un escondite para mercenarios. La hermandad avanzó con cautela, atravesando el bosque con sigilo. Cada sombra podía esconder un enemigo, cada árbol podía ser una trampa. Cuando llegaron a las afueras de Westwood, encontraron lo que temían. El estandarte de Sir Daniel ondeaba en la plaza. «No es solo Oates», susurró Duckworth.
Todo un destacamento de Sir Daniel está aquí. Una misión peligrosa. No podemos atacarlos de frente, dijo Will Lawless. Son demasiados. Dick miró a su alrededor. Las casas estaban en silencio, pero se sentía la tensión en el aire. Necesitamos información, dijo. Se volvió hacia Joanna Sedley, que había insistido en acompañarlos. Su inteligencia y determinación la hacían un valioso miembro de la resistencia. Joanna, tú podrías entrar sin levantar sospechas. Ella lo miró con una mezcla de desafío y confianza. ¿Y qué debo buscar? Si está aquí, debemos saberlo. Dentro de la guarida del lobo. Vestida como una simple aldeana, Joanna caminó por las calles con paso seguro. Los soldados la miraban de reojo, pero ninguno sospechó. No era más que otra joven en tiempos de guerra. Se dirigió a la posada principal, donde la mayoría de los soldados se congregaban. Dentro, el aire olía a cerveza y sudor. Y en una mesa oscura, rodeado de soldados, estaba Sir Oliver Oates. Su hombro aún vendado del flechazo, bebía con una sonrisa cruel. Mañana marcharemos hacia Sorevi, decía. Sir Daniel quiere que tomemos el control antes de la batalla final. Joanna sintió el pulso acelerado. Torby. Era una ciudad clave en la guerra. Si Sir Daniel se hacía con ella, la causa de la Flecha Negra estaría en grave peligro. Salió de la posada con el corazón latiendo con fuerza. Cuando se reunió con Dick y los demás en las sombras del bosque, su voz era firme. Oats partira mañana. Y se dirige a Sorevi. Dick intercambió una mirada con Duckworth. Entonces no tenemos tiempo que perder. La emboscada. El plan se trazó rápido. Si Oates marchaba hacia Sorevi, lo interceptarían en el camino. En un estrecho desfiladero, prepararon la trampa. Arqueros en lo alto, hombres escondidos en la maleza, trampas en el suelo. Cuando el sol empezó a caer, las trompetas anunciaron la llegada del convoy. Caballos, carros con provisiones, y en el centro, Oates, cabalgando como si nada pudiera tocarlo. Esperen, susurró Dick, con el arco tensado. El mercenario se acercó más. Aún confiado. Aún creyendo que era el cazador. Dick exhaló lentamente. Ahora. Las flechas llovieron como una tormenta mortal. Los primeros soldados cayeron sin siquiera entender qué estaba ocurriendo. El pánico se extendió como fuego entre la hierba seca. ¡A ellos!, gritó Duckworth. La Flecha Negra emergió del bosque con furia desatada. Dick cabalgó directamente hacia Oates, su espada brillando con la luz del atardecer. El mercenario apenas tuvo tiempo de reaccionar. Bloqueó el primer golpe, pero retrocedió, sorprendido por la intensidad del ataque. «¡Maldito mocoso!», gruñó, lanzando un tajo feroz. Dick esquivó y contraatacó. Oates era fuerte, pero estaba herido. «No ganarás esta vez», dijo Dick, con los dientes apretados. Con un movimiento veloz, desarmó a Oates y lo derribó al suelo. «Ríndete». Pero Oates escupió sangre y sonrió. Nunca. Antes de que pudiera reaccionar, el mercenario sacó un puñal oculto. Dick se lanzó hacia atrás, esquivando por poco la puñalada. Pero no fue lo suficientemente rápido. El acero le rozó el brazo, abriendo una herida superficial. Con un rugido de rabia, Dick se lanzó de nuevo. Esta vez, no hubo escapatoria. Su espada atravesó el pecho de Oates. El mercenario abrió los ojos con sorpresa, soltó el puñal y cayó de rodillas. Daniel, te matará. Sus últimas palabras se perdieron en la brisa del atardecer. El bosque quedó en silencio. Un nuevo desafío. Duckworth se acercó y puso una mano en el hombro de Dick. «Has hecho lo que debías, muchacho». Dick asintió, pero su mente ya estaba en otra parte. Oates está muerto. Pero Sir Daniel sigue vivo. Miró hacia el horizonte, donde las luces de Sorevi brillaban a la distancia. Y ahora, es nuestro turno de llevar la guerra a él. Capítulo 9. Tormenta sobre Sorevi. El viento del norte arrastraba el olor del mar y la tensión de la inminente batalla. Desde lo alto de una colina, Dick Selton contemplaba la ciudad de Sorevi, iluminada por antorchas y resguardada por los hombres de Sir Daniel. Detrás de él, la hermandad de la Flecha Negra se preparaba. El enemigo no los esperaba, y eso era su mayor ventaja.
Will Lawless se acercó, con una sonrisa confiada. «Listos cuando tú lo estés, muchacho». Dick asintió. Esta noche, Sorevi caerá en manos de la justicia. La oscuridad como aliada. La estrategia era sencilla: dividirse en 3 grupos, atacar por diferentes frentes y sembrar el caos antes de que el enemigo pudiera reaccionar. «Recuerden», susurró Dick, «nadie toca a los inocentes. Solo los hombres de Sir Daniel son nuestros enemigos». Aegis Duckworth, su viejo aliado, asintió con gravedad. «¿Y si encontramos a Sir Daniel?». Su voz se endureció. «Se hará justicia». Entrando a Shoreby. Cuando la luna alcanzó su punto más alto, los hombres de la Flecha Negra descendieron por las sombras. Las puertas principales estaban bien custodiadas, pero los muros de la ciudad tenían puntos débiles. Sigilosos como fantasmas, los arqueros treparon primero. Uno de ellos lanzó una flecha silbadora al cielo. Era la señal. Entonces, todo estalló. Desde 3 direcciones diferentes, los hombres de la Flecha Negra irrumpieron en la ciudad. Se desataron gritos de alarma, pero era tarde. Los centinelas cayeron antes de poder reaccionar. «¡A las armas!». Nos atacan. Bramó un soldado. Las calles de Sorevi se llenaron de choque de aceros y destellos de antorchas. El enfrentamiento en la plaza. Dick avanzó al frente, cortando su camino entre los guardias. La ciudad se había convertido en un campo de batalla. Cuando llegó a la plaza principal, vio lo que temía. Sir Daniel estaba allí. Montaba un caballo negro, rodeado de sus caballeros. Su rostro mostraba ira y sorpresa. Malditos traidores. Rugió, desenvainando su espada. «Acabaré con todos ustedes». Dick sintió hervir la sangre en sus venas. Había llegado el momento que había esperado toda su vida. El duelo final. Sir Daniel cargó contra él. El choque de las espadas resonó en la plaza. Era un combate feroz. Cada golpe era una prueba de fuerza y habilidad. Dick sabía que Sir Daniel era un guerrero formidable, pero él tenía algo más: la furia de la justicia. «Eres un asesino y un traidor», gritó Dick, atacando con más fuerza. «Eres un niño que juega a la guerra», espetó Sir Daniel, bloqueando el golpe. Pero entonces, un error. Sir Daniel se desequilibró por un instante. Y Dick no lo desaprovechó. Con un giro rápido, esquivó el siguiente ataque y hundió su espada en el costado de su enemigo. Sir Daniel abrió los ojos con incredulidad. «No, puede ser». Cayó del caballo, su sangre tiñendo las piedras de la plaza. El fin de una era. Las fuerzas de Sir Daniel, al ver a su líder caer, empezaron a rendirse. Los gritos de batalla se apagaron, dejando solo el eco de la victoria. Dick Shelton respiró hondo. La guerra había terminado. Will Lawless se acercó con una sonrisa cansada. «Lo logramos, muchacho». Dick miró el cadáver de Sir Daniel. Su pasado, su venganza, todo había terminado. Ahora podemos empezar de nuevo. Los hombres de la Flecha Negra alzaron sus armas en señal de triunfo. Shoreby era libre. Capítulo 10. El amanecer de una nueva era. El primer resplandor del alba bañaba las calles de Sorevi con una luz dorada y temblorosa. La batalla había concluido, pero el eco de la guerra aún flotaba en el aire, *** el olor a humo, el sonido de las antorchas crepitando y los susurros de los supervivientes se mezclaban en una extraña melodía de triunfo y luto ***. Dick Shelton se mantenía en el centro de la plaza, con la espada aún en la mano. A su alrededor, los hombres de la Flecha Negra celebraban la victoria, pero él sentía un peso en el pecho. Sir Daniel había caído, su tiranía había llegado a su fin. Sin embargo, la pregunta permanecía: ¿y ahora qué? Los restos de una batalla. Los supervivientes del ejército de Sir Daniel fueron reunidos. Algunos cayeron de rodillas, pidiendo clemencia, mientras que otros se mantenían de pie con la barbilla en alto, resignados a su destino. Aegis Duckworth, con la mirada afilada, observó a los prisioneros. «¿Qué haremos con ellos, Dick?», preguntó en voz baja. Dick contempló a los hombres derrotados. Algunos eran soldados que simplemente habían seguido órdenes, otros eran verdaderos asesinos que habían sembrado el terror en la región. «No somos como ellos», respondió Dick al cabo de un momento. «Los que deseen redimirse,
que juren lealtad a la nueva Sorevi y se les permitirá quedarse. ¿Y los demás? Insistió Duckworth. Dick apretó la mandíbula. Los demás, que se vayan. Pero nunca más volverán a levantar un arma contra el pueblo. Los hombres de la Flecha Negra asintieron. Habían luchado por la justicia, no por la venganza. La reconstrucción. Durante los siguientes días, Sorevi comenzó a sanar. Los ciudadanos que habían sido oprimidos por Sir Daniel salieron de sus hogares, al principio con miedo, pero luego con esperanza. Se limpiaron las calles, se restauraron los comercios y la vida comenzó a volver poco a poco. Dick recorría la ciudad todos los días, asegurándose de que el orden se mantenía. La Flecha Negra ya no era una banda de forajidos, sino protectores de la paz. Will Lawless, apoyado contra una pared, lo miró con una sonrisa. Pareces más un señor feudal que un guerrero. Dick rió. No soy un señor. Solo quiero que el pueblo viva en paz. Pues lo has conseguido, muchacho, dijo Will, dándole una palmada en la espalda. Una promesa de futuro. Una tarde, en la cima de la colina que dominaba la ciudad, Joanna Sedley se encontró con Dick. Has cambiado, le dijo ella, observándolo con detenimiento. ¿Para bien o para mal? Preguntó él con una sonrisa cansada. Para bien, susurró ella. Eres un líder ahora. Dick suspiró y miró el horizonte. Toda su vida había sido una batalla. ¿Y ahora qué? Murmuró. Joanna tomó su mano con suavidad. Ahora vivimos. El viento sopló con dulzura sobre la ciudad de Sorevi. Por primera vez en mucho tiempo, la guerra había quedado atrás. Dick Selton, el niño que había huido, el joven que había luchado, el guerrero que había vencido, finalmente encontró la paz. Capítulo 11. Un reino en transición. El amanecer se alzó con tonos dorados sobre Sorevi, reflejándose en los muros aún ennegrecidos por el fuego de la batalla. La ciudad estaba en calma, pero bajo la superficie bullía una transformación inevitable. Dick Selton recorría las calles, observando a los ciudadanos reconstruir sus vidas. Habían vivido bajo la tiranía de Sir Daniel durante demasiado tiempo, y aunque la libertad había sido ganada con sangre, la verdadera prueba apenas comenzaba. El pueblo nos mira con esperanza, Dick, dijo Ellis Duckworth, acercándose a su lado. Pero también con miedo. ¿Miedo? Repitió Dick, frunciendo el ceño. No olvides que nosotros fuimos forajidos. Luchamos por justicia, pero muchos aún nos ven como bandidos. Dick observó a los hombres de la Flecha Negra. Ahora patrullaban la ciudad, protegiéndola, pero sus rostros curtidos por la guerra y la vida en los bosques aún inspiraban recelo. Entonces debemos demostrarles que no somos lo mismo que Sir Daniel, respondió Dick con firmeza. No gobernaremos con el miedo, sino con el honor. Un consejo entre líderes. Esa misma noche, Dick convocó a los líderes de la ciudad. El salón del antiguo castillo de Sorevi, que había pertenecido a Sir Daniel, ahora se convertía en un lugar de debate en lugar de opresión. Entre los presentes estaban Ellis Duckworth, Will Lawless, el anciano párroco de la iglesia y varios comerciantes y ciudadanos influyentes. Sorevi necesita un nuevo gobierno, comenzó Dick. Uno que pertenezca al pueblo y no a un solo hombre. El párroco asintió con sabiduría. Pero la gente necesita una figura que los guíe. Alguien fuerte, que mantenga la paz. Dick sintió el peso de esas palabras. No quería convertirse en un nuevo tirano, pero tampoco podía dar la espalda a la responsabilidad que había nacido con la victoria. Entonces formaremos un consejo, decidió. El pueblo tendrá voz y juntos tomaremos decisiones. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Era un comienzo. La sombra del pasado. Pero no todos estaban contentos con el nuevo orden. En las afueras de la ciudad, algunos antiguos aliados de Sir Daniel aún planeaban su venganza. Ese muchacho cree que puede reemplazar a nuestro señor, escupió un caballero con una cicatriz en el rostro. Pero la sangre noble debe gobernar, no un plebeyo con delirios de grandeza. Pronto lo sabrá, respondió otro, con una sonrisa cruel. Sorevi aún no ha visto su última batalla. Mientras la ciudad despertaba a un nuevo amanecer, la sombra de la traición acechaba en la oscuridad. Capítulo 12. La conspiración en las sombras. La noche envolvía Sorevi con su manto de sombras y secretos. La ciudad dormía,
agotada por los días de reconstrucción, pero en las tabernas más oscuras y en las casas de los descontentos, el peligro se gestaba en susurros. Dick Shelton no dormía. Sabía que la guerra no había terminado del todo. Aún quedaban enemigos que ansiaban venganza, hombres leales a Sir Daniel que se ocultaban en las sombras esperando su oportunidad. Will Lawless entró en la sala del consejo con rostro sombrío. «Tenemos problemas, muchacho». Dick lo miró con atención. «Habla». Han llegado rumores de que algunos caballeros fieles a Sir Daniel están reuniendo fuerzas fuera de la ciudad. Dicen que un nuevo líder ha surgido y que planean tomar Sorevi antes de que nos establezcamos por completo. Dick apretó los puños. No podía permitirse otra batalla, no cuando la ciudad apenas comenzaba a sanar. ¿Sabemos quién es ese líder?, preguntó. Aegis Duckworth, que había permanecido en silencio, alzó la vista. Dicen que es Sir Oliver Oates. Dick sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sir Oliver, el viejo clérigo de mirada astuta que había sido aliado de Sir Daniel, ahora se alzaba como su vengador. Ese hombre siempre fue un cobarde, dijo Will. No lo veo liderando un ejército. Quizás no luche con espadas, respondió Aegis con gravedad, pero con su lengua venenosa puede convencer a muchos. La reunión secreta. Esa misma noche, Dick y sus hombres más leales partieron en sigilo hacia las afueras de la ciudad. Debían confirmar los rumores antes de que fuera demasiado tarde. Guiados por un espía, llegaron a una vieja posada en las colinas. Las luces titilaban en su interior y el murmullo de voces se filtraba por las ventanas. «No podemos entrar todos», susurró Aegis. «Alguien debe infiltrarse». Dick asintió. Vestido con una capa raída, se cubrió el rostro y entró solo. En el interior, el ambiente estaba cargado de tensión. Hombres armados bebían en silencio, y en una esquina, un grupo más selecto conversaba en voz baja. Y allí estaba él. Sir Oliver Oates, con su sotana polvorienta, pero con la mirada llena de astucia. «La ciudad está débil», decía con voz baja pero firme. «Ese muchacho cree que puede gobernar, pero la nobleza no será desplazada por un forajido». «¿Y cuál es el plan?», preguntó un caballero de armadura oscura. Sir Oliver sonrió. «Esperaremos el momento oportuno. Cuando llegue, la flecha negra caerá, y con ella, su líder». Dick sintió hervir la sangre en sus venas. No podía permitir que Sorevi volviera a caer en manos de la tiranía. Se giró para marcharse, pero entonces, una mano se posó sobre su hombro. «¿Y tú quién eres?», gruñó un soldado, mirándolo con sospecha. Dick no tuvo opción. Con un rápido movimiento, sacó su daga y lo derribó. El estruendo alertó a los demás. «¡Espía!», gritó uno de los caballeros. Dick salió corriendo, esquivando los golpes y lanzando mesas al suelo para abrirse paso. Las puertas de la posada estallaron cuando las cruzó a toda velocidad. Sus hombres lo esperaban fuera. «Nos descubrieron». JDO Dick. «Hay que regresar a Sorevi antes de que ataquen». Y así, con la luna iluminando su huida, cabalgaron hacia la ciudad, conscientes de que la batalla aún no había terminado. Capítulo 13. El asedio inminente. La luna aún brillaba en lo alto cuando Dick y sus hombres cruzaron las puertas de Sorevi. El peligro acechaba como una bestia a punto de lanzarse sobre su presa. «Despertad a los vigías», ordenó Dick mientras desmontaba de su caballo. «Tenemos poco tiempo». Will Lawless, con el rostro endurecido, corrió hacia la torre más alta. Pronto, las campanas resonaron en la noche, alertando a la ciudad. «¿Estás seguro de que atacarán?», preguntó Aegis Duckworth, con la mano en la empuñadura de su espada. «Los oí con mis propios oídos», respondió Dick. No vene a esperar. «Quieren tomar la ciudad por sorpresa». Aegis asintió. «Entonces nos aseguraremos de que se lleven una sorpresa a ellos». Preparativos para la defensa. El consejo de la ciudad se reunió de inmediato. Comerciantes, clérigos, soldados y antiguos forajidos compartían la misma preocupación. Sorevi no estaba preparada para otra guerra. «No tenemos murallas fuertes», se lamentó un viejo mercader. «Si nos atacan en fuerza, no resistiremos. Entonces no permitiremos que entren», declaró Dick. «Debemos cerrar las puertas y reforzar los accesos. Cada calle será una trampa para ellos. Los hombres de la flecha negra,
ahora convertidos en defensores de la ciudad, se movilizaron rápidamente. Barricadas se levantaron en las calles, se llenaron cubos con aceite hirviendo y los arqueros tomaron posición en los tejados. No dejaremos que Sorevi caiga, juró Will, ajustando su ballesta. La sombra del enemigo. El alba trajo consigo un silencio inquietante. Desde lo alto de la torre, Dick y sus hombres vieron como una columna de jinetes se acercaba por el camino principal. Caballos oscuros, armaduras brillando con la luz del amanecer y estandartes ondeando con el viejo escudo de Sir Daniel. A la cabeza, montado en un corcel negro, iba Sir Oliver Oates. «Abandonad la ciudad y os perdonaremos la vida», gritó uno de los caballeros. Dick dio un paso adelante y desenvainó su espada. «Sorevi no se rinde». Las palabras fueron recibidas con un rugido de aprobación por parte de los ciudadanos. Habían sufrido demasiado para ceder su libertad. Sir Oliver sonrió con frialdad. «Entonces será por la fuerza». Con una señal de su mano, los tambores de guerra comenzaron a sonar. El asedio de Sorevi había comenzado. Capítulo 14. El fuego y la sangre. El estruendo de los tambores de guerra resonaba en el aire como un presagio de muerte. Los caballeros de Sir Oliver avanzaban con paso firme, sus estandartes ondeando al viento, mientras las puertas de Sorevi se mantenían cerradas y sus defensores tomaban posiciones. Desde lo alto de las torres, los arqueros tensaban sus arcos. Dick Selton, con la espada desenvainada, observaba el campo de batalla con el corazón latiendo con fuerza. «Que se acerquen», murmuró Ellis Duckworth a su lado. «Cuando estén al alcance, haremos que se arrepientan de cada paso». El primer me. Sir Oliver levantó su mano y con un grito de guerra, sus soldados cargaron contra la puerta principal. Los arietes chocaron con estrépito contra la madera, pero los defensores de Sorevi no permanecieron inactivos. «Ahora», gritó Will Lawless. Desde lo alto, lluvias de flechas negras surcaron el cielo, clavándose en los atacantes con precisión letal. Ulchaus estolo. Algunos caballeros cayeron de sus monturas, heridos de muerte. Pero los demás siguieron avanzando. «Resisten demasiado», gruñó uno de los jefes de Sir Oliver. «Entonces quemaremos sus puertas», replicó el clérigo con frialdad. Trade la brea. Los atacantes trajeron antorchas y brea ardiente, arrojándolas contra la madera. Las llamas comenzaron a devorar la puerta con rapidez. «¡Fuego!», gritó un vigía. Dick sintió la desesperación apretar su pecho. Si la puerta cedía, Sorevi caería. «A los baldes de agua». Ordino. Los ciudadanos corrieron para intentar apagar las llamas, pero el calor y el humo los obligaban a retroceder. La situación se tornaba crítica. El contraataque de Shoreby. Dick sabía que no podían limitarse a resistir. Debían tomar la iniciativa. Ellis, reúne a un grupo de hombres, ordenó. «Vamos a salir y golpearlos desde los flancos». «¿Salir de la ciudad?», preguntó Will con incredulidad. «Es una locura. Una locura necesaria», respondió Dick con firmeza. «Si no lo hacemos, no resistiremos». Un grupo de hombres de la Flecha Negra, liderados por Ellis y Will, salieron en sigilo por una puerta lateral. Rodearon el campamento enemigo y, en el momento exacto, atacaron por sorpresa. El sonido del acero chocando contra el acero llenó el aire. Los hombres de Sir Oliver, tomados desprevenidos, comenzaron a caer en el caos. «Poor Shoreby», rugió Will, hundiendo su espada en el enemigo. La confusión se apoderó del ejército invasor. Los defensores de Sorevi aprovecharon el desconcierto y lanzaron una carga desde la ciudad. Sir Oliver, al ver su ejército tambalearse, gritó con furia. «Reagrupeos». «No retrocedáis». Pero era demasiado tarde. Shoreby no quería sin lucha. La batalla se decide. Las fuerzas de Sir Oliver se dispersaban. Algunos caballeros huían, otros caían luchando, y los que quedaban pronto se dieron cuenta de que la victoria se les escapaba de las manos. Dick, con su espada manchada de sangre, avanzó hacia el centro del combate. Buscaba a Sir Oliver. Finalmente, lo vio. El clérigo, con su sotana ensangrentada, trataba de huir a caballo. «Sir Oliver», gritó Dick. El clérigo giró la cabeza y sus ojos se abrieron con pánico. Intentó azuzar su montura, pero antes de que pudiera escapar, una flecha negra se clavó en su pecho.
Sir Oliver cayó del caballo con un grito ahogado. Y con él, cayó el último vestigio del viejo régimen. Los pocos soldados enemigos que quedaban vieron la caída de su líder y se rindieron. Sorevi había ganado. Un nuevo amanecer. Cuando el sol comenzó a alzarse sobre los campos ensangrentados, Dick se apoyó en su espada y observó a su alrededor. La batalla había terminado, pero el futuro apenas comenzaba. Aegis Duckworth se acercó y le puso una mano en el hombro. «Lo logramos, muchacho». Dick asintió, con la mirada fija en el horizonte. «Sí, pero ahora debemos construir algo mejor». Las campanas de Sorevi repicaron con fuerza. La ciudad había resistido. Y con la victoria, nacía una nueva era. Capítulo 15. El legado de la flecha negra. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las ruinas humeantes del campo de batalla. Sorevi había resistido, pero la ciudad no era la misma. Las calles estaban cubiertas de escombros, los edificios marcados por las llamas y los rostros de los supervivientes reflejaban el precio de la victoria. La guerra había terminado, pero el costo de la libertad era visible en cada rincón. Dick Selton caminó por la plaza principal, donde los ciudadanos comenzaban a reunirse. Algunos vendaban a los heridos, otros cavaban fosas para los caídos. «No lo hicimos por gloria», murmuró Aegis Duckworth a su lado. «Lo hicimos por justicia». Dick asintió. «Y ahora debemos asegurarnos de que no vuelva a suceder». El derrote de Sir Daniel. Con la caída de Sir Oliver, el dominio de Sir Daniel tambaleaba. Sus aliados se dispersaron, sus castillos quedaron vacíos y su poder se desmoronó como una fortaleza de arena frente al mar. Los rumores decían que había huido al norte, buscando refugio entre los pocos que aún le eran leales. «No importa cuán lejos corra», dijo Will Lawless con una sonrisa feroz. «La flecha negra nunca olvida». Pero Dick no compartía la misma sed de venganza. Su guerra ya no era contra un hombre, sino contra la injusticia misma. «No perderemos más tiempo persiguiendo fantasmas», respondió. «Nuestro deber es reconstruir lo que la guerra ha destruido». Will miró a su joven líder con respeto y finalmente asintió. La promesa de una nueva era. En los días siguientes, Sorevi comenzó a sanar. Las puertas fueron reforzadas, las casas reconstruidas y la gente encontró en la victoria una razón para mirar hacia el futuro. «¿Qué será de la flecha negra?», preguntó Joan, tomando la mano de Dick. Él la miró a los ojos, aquellos ojos que alguna vez lo vieron como un enemigo y ahora reflejaban esperanza. «No seremos bandidos ni rebeldes», respondió. «Seremos guardianes». Aegis, Will y los demás escucharon sus palabras con solemnidad. La flecha negra ya no sería solo una fuerza de venganza, sino un símbolo de justicia. Los días de opresión habían quedado atrás. Y con cada flecha que surcó el cielo en señal de paz, nació un nuevo legado. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de valentía y justicia. Si disfrutaste La Flecha Negra, no olvides suscribirte al canal para más audiolibros épicos. Tu apoyo nos ayuda a seguir narrando grandes aventuras. Nos vemos en la próxima historia.